Muchísimas gracias por su asistencia. Veo ya caras conocidas. ¿Cuántos de ustedes han venido en días anteriores? Pues como la mitad, otra vez un poquito más. Muy bien. Les pasamos, bienvenidos a la segunda semana de la diversidad biológica para los que son nuevos. Este es un evento que estamos empezando a hacer cada año con el objeto de poner a su disposición información sobre la riqueza natural de México, la naturaleza de México. Consideramos de que los mexicanos, teniendo el patrimonio natural que tenemos, pues debemos estar orgullosos de lo que tenemos, pero para estar orgullosos debemos de conocerlo, debemos de valorarlo, debemos de cuidarlo. Y este es el primer paso, presentarles información, qué es lo que tenemos. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, está organizando esta semana junto con Conaculta, quienes nos están apoyando con este fabuloso espacio de la Biblioteca Vasconcelos. Y la comisión tiene un sitio en internet que se llama Biodiversidad Mexicana y es www.biodiversidad.gov.mx, en donde pueden encontrar muchísima información, algo de eso dirigida a preprimaria, aun cuando los niños no saben leer, ya muchos pueden manejar el mouse y navegar. Entonces hay cosas para niños de preprimaria, de primaria, de preparatoria, tenemos una revista en línea, tenemos muchísimas cosas. Esas revistas se pueden suscribir y se les envía a sus domicilios gratis, se llama Biodiversitas. Y como espero que todos conozcan el programa, hoy estamos a la mitad del programa, hemos visto los días anteriores la riqueza natural primero en los ríos, en los lagos, en las aguas epicontinentales. El segundo día nos concentramos en los mares y hoy tercer día nos vamos a concentrar ayer vimos la biodiversidad terrestre, ¿verdad? Ya se me estaba yendo el avión. Hoy vamos a platicar de el cambio climático y la biodiversidad, pero también de aspectos de ciencia ciudadana. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar proporcionando información? El viernes tenemos una charla sobre la diversidad de los maíces en México, de los cuales tenemos alrededor de 60 razas, y tenemos un concierto que se llama Agua Diosa de Susana Harp, que también lleva el tema de la diversidad natural y la diversidad cultural de México. El sábado vamos a tener actividades para niños, 2 talleres empezando desde las 10 de la mañana y un espectáculo para niños a las 3 de la tarde. Les repartieron una encuesta que les pedimos por favor la llenen porque nos va a ser de mucha utilidad para el año que entra, para poder darnos cuenta cómo escucharon ustedes de esta semana. ¿Cuántos de ustedes vienen a esta biblioteca regularmente? O sea que ni siquiera una cuarta parte, o sea que las otras 3/4 partes se enteraron de alguna otra manera que no es por el cartel que está allá afuera gigantesco. Entonces nos interesa saber cómo se entera la gente, nos interesa saber qué temas les interesan a ustedes, qué más podemos hacer. Lo queremos hacer también mezclando la información biológica con la cultura, con el arte. Por eso tenemos esa exposición que se llama Piedra, Piel, Papel y Pixel, la historia de la ilustración científica en México, y tenemos la exposición de los murciélagos, secretos al descubierto. El año pasado tuvimos exposiciones fotográficas, tuvimos escultura, tuvimos música también. Entonces, pues nos interesa escuchar qué es lo que a ustedes les atrae para poder organizarlo el año que entra. Y también si hay algún otro sitio que ustedes consideran sea un buen sitio, porque hay veces que uno hace un evento como estos y no llega nadie. Entonces aquí por lo menos como es una biblioteca, bueno, están los usuarios, que vemos que son un 25% más o menos.
Pues yo creo que sin más por el momento, vamos a empezar con la primera charla. Invitamos al doctor Enrique Martínez Meyer, que aunque se ve muy jovencito, ya tiene grado de doctor. Y ya no está jovencito tampoco. No le salieron canas en su doctorado. Enrique Martínez Meyer es biólogo de la Universidad Autónoma de México y actualmente también es profesor del Instituto de Biología. Él estudió una maestría primero en biología animal y un doctorado en geografía. Sus líneas de investigación actualmente se orientan al análisis de la distribución geográfica de la biodiversidad. Realmente es tratar de entender cómo el ambiente determina la distribución de las especies, algo que es pues de suma importancia para poder predecir dónde las encontramos, ya que no podemos estar en todos los sitios buscándolas, pero además muy importante en esta época de cambio climático en donde las cosas están cambiando rápidamente y entonces las herramientas que él ha utilizado como los sistemas de información geográfica y el modelaje pues nos ayudan a poder entender cómo están cambiando las cosas. Él explora preguntas de investigación teórica y aplicada en las áreas de ecología evolutiva, de biología de la conservación, de biología del cambio climático y de ecología animal. Y pues muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias, Gracias, buenas tardes. No funciona. ¿Ya? No sé. ¿Ya se escucha mejor? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la CONABIO por la invitación, por estar aquí. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que estén interesados en los temas de la biodiversidad. En esta ocasión, de lo que yo les voy a hablar es de un tema que está muy de moda ahorita, lo de cambio climático, pero cómo se relaciona el cambio climático con la vida en la Tierra, con la biodiversidad. Y siendo un tema tan en boga, pues existen también muchos mitos alrededor del tema de cambio climático. Entonces la intención de esta plática pues es darles a ustedes alguna información científicamente probada para que ustedes tengan pues información de primera mano sobre cómo están las condiciones de cambio climático y la biodiversidad. Quiero empezar como si fuera examen con una pregunta para ustedes. Y qué bueno que hay muchos niños, porque normalmente los niños son los más participativos en estos foros. ¿Ustedes creen que el clima tiene influencia en la vida de las plantas y de los animales? Sí, ¿verdad? Es muy claro. A ver, si yo les pongo esta foto y les pregunto ¿dónde vive este animal? ¿Qué me dicen? En el polo. ¿Y cómo sabes? Por la nieve. Pero ¿y qué tal si está fotomontado ahí? Por el pelaje, porque está blanco, porque está pachoncito, ¿no? Pues sí, miren, vive allí, en el Polo Norte. Es una zorrita, la zorrita del Ártico. Me voy a hacer para acá para no estorbar. ¿Y este otro? Nada más de verlo, ¿dónde pensarían que vive? En el desierto, muy bien, ¿eh? Aunque no lo crean, esta es otra zorrita. Mira, esta vive, de hecho, en los desiertos de México y de Estados Unidos. Son especies emparentadas, las más cercanamente emparentadas, son los primos más cercanos estos dos, aunque no se parezcan tanto. Aunque parezca muy flaco, no es que esté muy flaco, o no es que esté muy gordo, es que está pachoncito nada más. Y esto es producto de sus miles de años de evolución con el clima. Entonces están adaptados a las zonas frías y a las zonas calientes. Y lo mismo si nosotros vemos las plantas. Ustedes ven esta planta y ustedes me pueden decir fácilmente de dónde es. De un desierto. Y esta hojota de la selva. Y sin que sean biólogos, ustedes saben que donde falta el agua, pues las plantas, las hojas las tienen o muy chiquitas o no tienen hojas, tienen espinas. Y donde el agua no es un problema, pues pueden desarrollar hojas, hojones, digamos. Bueno, existen otras formas más sutiles cómo influye el clima en la vida de las plantas y de los animales. Por ejemplo, en la reproducción. Todos sabemos que hay épocas
en donde las plantas florecen en ciertas épocas. En ciertas épocas se producen ciertos frutos, ¿sí? En ciertas épocas nada más los animales ponen sus huevos, los que ponen huevos. En ciertas épocas los pajaritos se ponen contentos, o los otros animalitos se ponen contentos y se reproducen, ¿no? Entonces, todo esto también, la migración de los animales. Normalmente los que viven en el norte migran hacia el sur cuando hace mucho frío, el invierno, ¿no? Pero también los peces migran, como en este caso los salmones. Los mamíferos migran en África, pero no, esto no es por el frío, esto es por el agua. Y pues un ejemplo muy famoso para México es la mariposa monarca, que viene durante el invierno. Entonces, estos procesos, estos eventos de la vida de los animales y de las plantas, todos están fuertemente dirigidos por el clima, por las condiciones del clima. Hasta nuestras propias vidas, pues nosotros nos vestimos o nos comportamos, o nuestra vida diaria está regulada en buena medida por el clima, ¿no? Entonces el clima ejerce una influencia muy fuerte sobre la vida en todos sus aspectos. Ahora, en los últimos muchos miles de años, el clima, a pesar de que un día esté soleado y otro día haga frío, ha estado relativamente estable. Sabemos, por ejemplo, este es un mapa del clima del mundo, sabemos distinguir dónde están las zonas polares, donde hace mucho frío, dónde están los... me falla el dedo. ¿Dónde están los desiertos? En esta parte, ¿dónde están los bosques lluviosos, etcétera? Y esto se ha mantenido así desde hace ya algunos miles de años. Entonces este periodo largo de tiempo permite que las especies pues se adapten con el clima y se adapten unas con otras, las que conviven unas con otras. Sin embargo, ahorita, como ustedes seguramente ya lo saben, estamos viviendo un periodo en que el clima se está saliendo de sus variaciones naturales, de sus variaciones normales. Y por eso decimos que estamos viviendo un periodo de cambio climático. Y eso sí es cierto. Hasta hace incluso unos poquitos años, 3, 4 años, era una polémica incluso entre el medio científico si en realidad estábamos viviendo un proceso de cambio climático o simplemente era un evento, digamos, que se le alborotó la canica al clima y cambió un poco y luego regresaba a su estado que conocemos como normal. Sin embargo, ya las señales son demasiado claras y no hay duda, por lo menos en el círculo científico, que estamos viviendo un periodo de cambio climático y que no va a durar unos poquitos años. Esta noticia, por ejemplo, es de antier, en donde se registra, este es el Polo Norte, como dice allí, este es el hielo del día del 26 de agosto del 2012, hace 4 días. Y la extensión que cubre el hielo es la más corta que ha tenido desde que se tiene registro en el Polo Norte de la extensión del hielo. Entonces eso es una de las muchas señales que nos dicen pues, que el planeta se está calentando. Como mostraba en la diapositiva anterior aquí, en los últimos 100 años y prácticamente en los últimos 50 años, el promedio de la temperatura mundial del clima se ha elevado un poquito, pareciera un poquito, ni siquiera es 1 grado centígrado, apenas 3/4 de grado centígrado. Sin embargo, eso es suficiente para que ya ocurran este tipo de cosas. Ahora, la cosa es que esperamos a que se siga calentando el planeta por las tendencias que tiene la inercia, digamos, que ya tiene este fenómeno de calentamiento. Entonces, bueno, ya. Las tendencias que se han proyectado hacia el futuro nos dicen que por lo menos este siglo nos los vamos a echar calentándonos, y si no es que más y mucho más. Y si ahorita tenemos un calentamiento de 3/4 de grado, hacia el 2100 se espera, todavía hay mucha variación en esto, no nos hemos puesto muy de acuerdo,
pero por lo menos, lo menos mal que nos va a ir está por los 2 grados centígrados y puede subir hasta 6 grados centígrados. Ahora, eso es mucho o poco. Si yo ahorita le subo la temperatura aquí 2 grados centígrados, a lo mejor ni lo notan, o a lo mejor un poquito más calientito. Pero no es lo mismo la temperatura de un cuarto al promedio de la temperatura mundial, porque eso quiere decir que hay zonas que se están calentando mucho más que eso. Ahora, ¿esto es nuevo? ¿Esto de que la Tierra se caliente es nuevo? Pues no. Ha habido otros eventos, muchos otros eventos de enfriamientos y de calentamientos. Si ustedes ven en esta gráfica, esto es el tiempo desde el origen de la Tierra hasta ahorita, de abajo para arriba. Y esto es las estimaciones de la temperatura en todo ese periodo. Del lado derecho, del lado rosa, es más caliente que el promedio actual. Del lado izquierdo, el azul, es más frío que el periodo actual. Y ustedes pueden ver entonces picos hacia más frío, picos hacia más caliente, picos hacia más frío, más caliente, más caliente, más caliente. De hecho, ha llegado a ser tan caliente que ni siquiera hay hielo permanente sobre la Tierra como ahorita está en los polos. Ha estado tan frío que prácticamente 3/4 partes del planeta tiene hielo permanente. Entonces, ahorita estamos en un periodo más bien frío, saliendo de un periodo más bien frío y se está calentando. Bueno, si ya sabemos eso, ¿qué le pasó a las plantas y a los animales? Hablando de biodiversidad, ¿cómo ha respondido la biodiversidad a estos cambios a través del tiempo? Bueno, pues unos aguantan. Los aguantadores, ahí están, y ahí siguen, y siguen todavía, ¿no? Entonces, por el registro fósil podemos saber que hay algunas plantas y algunos animales que han pasado miles o millones de años, sus parientes cercanos, y han atravesado varios cambios climáticos y pues ahí la llevan. Pues otros también aguantaron, pero no en el mismo lugar, sino que se tuvieron que mover. Por ejemplo, miren esta tortuga que ahora, que es, por cierto, vive en México. Hace 21,000 años, para los que vieron la era del hielo, es más o menos en la época donde estaba haciendo mucho frío. Estaba en la zona de Puebla y aquí en la parte del centro de México. En la actualidad vive en el desierto de Sonora y en los Estados Unidos. Entonces, sí aguantó el cambio climático de la era del hielo precisamente, pero se tuvo que mover hacia zonas más frías. Y pues los que no aguantaron, pues no aguantaron, ya no están con nosotros. Por ejemplo, pues los dinosaurios, ¿no? Entre muchos otros, los mamuts, etcétera. Ahora, el problema con que unos se extingan, unos se muevan, unos aumenten, otros se queden, etcétera, es que, como ustedes saben, vivimos en un equilibrio ecológico, lo que se le llama el equilibrio ecológico. Quiere decir que las plantas y los animales interactúan. Unos animales polinizan unas plantas y entonces se forman las cadenas, las redes tróficas donde unos se comen a otros, etcétera. Esas redes intrincadas de cómo está organizada la vida, pues empiezan a desestabilizar cuando empiezan a faltar los elementos, ¿no? Entonces, si una planta sí puede aguantar los cambios de la temperatura, pero el animalito, la abeja o la mosca que la poliniza no, entonces no va a tener quien le haga la chamba de la reproducción, ¿no? Entonces ahí empieza a haber desajustes en esto del equilibrio ecológico. Ahora, ¿es diferente este cambio climático que estamos viviendo ahorita con respecto a los anteriores? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Pues sí, la respuesta es que sí. En primer lugar, porque el origen de este cambio climático es provocado por la sociedad humana. Los anteriores, pues todavía no. Pero en este caso es las actividades que están relacionadas con la quema de los hidrocarburos, es decir, la producción de humo que produce dióxido de carbono y que se queda en la atmósfera y eso forma una tapa y no permite que se salga el calor. Eso es lo que se llama el efecto invernadero. Eso es provocado por nosotros. Entonces, eso es una de las diferencias con los otros eventos. ¿En qué tan grande es el cambio climático ahorita? No es muy diferente de este de acá, de hace 12,000 años, cuando estaba Diego y cuando estaba Cid, y no me acuerdo de los nombres de los demás. Pero
de hace 12.000 años para acá, la temperatura ha aumentado unos 5 grados centígrados. Y es más o menos lo que esperamos que aumente hacia el final del siglo XXI. La diferencia es la velocidad, que en ese periodo, en ese tiempo, pues, en la última era del hielo, tomó unos 1.000, 2.000 años para que sucediera ese cambio, y ahorita está sucediendo en décadas. Entonces no es lo mismo que lo mismo. Ya lo apagué, ya lo volví a prender. No es lo mismo que lo mismo esto de que se caliente 5 grados centígrados en 1.000 años o en 100 años. La velocidad a la que pueden reaccionar las especies no es la misma, ¿sí? Y encima de todo eso, existen otros factores que limitan la respuesta de las especies para que se puedan adaptar a los cambios. Y es, pues, los problemas en que nosotros las hemos metido por la deforestación, por la contaminación, por la sobreexplotación de algunas de las especies, etcétera. Es decir, todos los problemas que nos han metido en una crisis ambiental, pues se ven aumentados por el efecto del cambio climático. Entonces la situación, pues, se torna un poco complicada. Bueno, ¿qué sabemos de las especies ahorita en este cambio climático? Si ya tenemos algunas lecciones del pasado, pues podríamos tener alguna idea de lo que estaría sucediendo ahora. Pues miren, los biólogos y los científicos se han puesto a trabajar en eso y ya existen evidencias clarísimas en muchas partes del mundo, incluyendo México, que las plantas les llega la primavera antes, por ejemplo. Entonces la floración empieza más temprano, igual algunos anfibios que ponen sus huevos más temprano. Muchos grupos de plantas y de animales ya se tiene la evidencia de que se están moviendo hacia arriba de las montañas donde está más fresquecito o hacia más al norte o al sur, dependiendo de qué lado del hemisferio estén. Pero ya lo mismo que vimos en los periodos anteriores, en los procesos anteriores, estamos viendo ahorita. Y se acuerdan que unos aguantaban, otros se movían y otros no aguantaban. Pues lo mismo está pasando. También ya tenemos evidencia de que algunas especies se están extinguiendo por efecto directo del cambio climático. Unas ya se extinguieron. De hecho, este sapito dorado fue el primero y más famoso que se tiene documentado, que vivía en Costa Rica, que por efecto del cambio climático ya se extinguió. En México, estas lagartijas, que son muy bonitas, también ya están entrando en problemas de extinción, todavía no de especies, pero a nivel de poblaciones ya. Ahora, ¿por qué a nosotros, la sociedad humana, nos debe de importar lo del cambio climático? Lo que le pase a las especies, pues mientras no nos daña a nosotros, pues está bueno, ¿no? El problema es que a nosotros nos afecta de manera directa y de manera indirecta de diferentes formas. Una de ellas, y la que sale en las noticias a cada rato, pues son los desastres naturales, ¿no? Los deslaves, los huracanes más intensos cada vez, las sequías más pronunciadas que provocan incendios, etcétera. Eso es por un lado. Pero por el lado de los recursos naturales, pues es que son los elementos básicos para que nosotros podamos vivir. O sea, nuestro alimento, nuestra ropa, todo proviene de los recursos naturales. Y si nosotros estamos impactando, afectando a los recursos naturales, nos va a regresar. En algún momento nos va a regresar. Y otra de los temas importantes en esto son lo de las enfermedades. Por ejemplo, el dengue en México. El dengue es una enfermedad provocada por un mosquito, este que está aquí. Ese mosquito le gusta el calorcito, lo cálido y húmedo, es de zonas tropicales. Con el cambio climático, pues está haciendo más calientito las zonas en donde el mosquito no podía sobrevivir y ahora ya está sobreviviendo. No va a pasar, y acuérdense de mí, no va a pasar del 2020, o menos yo creo, en que tengamos dengue en la Ciudad de México, porque las condiciones de temperatura y de humedad de la Ciudad de México están aumentando. Entonces, espero que no, pero para allá va la cosa. Entonces, nos rebota, de una forma o de otra nos rebota. ¿Qué podemos hacer? Pues miren, el cambio climático existe, está y va a seguir. No hay modo de detenerlo, pero sí de disminuir su velocidad. Si lo que está provocando que esté cambiando el clima es que estemos contaminando la atmósfera, pues entonces el paso lógico es reducir la contaminación atmosférica. Y cada uno de nosotros, no necesitamos un gobierno
que tome políticas de mitigación. Cada uno de nosotros, si somos conscientes de que esto existe y de que esto es un problema, podemos poner nuestro granito de arena. Pero sobre todo, no hay una receta, o sea, no hay una solución que sea diferente de la solución de los otros problemas ambientales como la contaminación y la deforestación, etcétera. Simplemente debemos de ser un poco más responsables en la forma en que usamos los recursos naturales. Supongo que esto ya se lo han dicho en otras pláticas aquí, pero es importante recalcarlo, y no se trata de que nosotros nos amarremos a los árboles. Digo, a veces será necesario y hay quien lo haga, pero sin necesidad de llegar a eso, simplemente con generar un poco más de conciencia, de responsabilidad hacia los recursos naturales, vamos a dar un paso importante hacia adelante. Este señor, Jared Diamond, hace poco escribió este libro que se llama Colapso. Y la idea principal dentro de su libro es que sociedades tan importantes como los mayas, como estos de las isla de Pascua, sociedades actuales como en Haití o en algunos países africanos, existe un colapso social, y uno de los factores comunes de ese colapso fue la destrucción de sus recursos naturales. La destrucción de los recursos naturales no nomás provocó hambre, sino que provocó guerras, y al final, por eso se llama colapso, estas sociedades pues ya se perdieron. Entonces, no debemos de pensar que esto es fantasía. Esto es una realidad, ha sucedido en la historia de la humanidad, puede volver a suceder. No sabemos si existan otros planetas habitables para nosotros. El único que conocemos es este. Entonces, pues el mensaje es, vamos a cuidarlo todos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, pues con mucho gusto. ¿Sí? Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si entonces los organismos ectotermos sufrirían más y primero los efectos del aumento de la temperatura. Gracias a ti por la pregunta. Para los que no están muy familiarizados con los términos, los ectotermos son los animales que comúnmente les decimos de sangre fría, como pues las lagartijas o los insectos, que dependen de la temperatura del ambiente para que ellos aumenten o disminuyan su temperatura. A diferencia de nosotros, por ejemplo, que si hace frío, nuestra temperatura del cuerpo siempre es de 36, 37 grados. Entonces, uno pensaría que sí, que los animales que están más influidos directamente por el clima tendrían que sufrir primero las consecuencias del cambio climático, pero no necesariamente. Les puede ir mal o bien de manera pareja a los ectotermos y a los endotermos, porque los endotermos utilizan recursos, alimento, que también se ve directamente influenciado por el clima. Entonces, por ejemplo, uno pensaría que a un mamífero, pues si aumenta la temperatura o no tendría mucho problema, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, con el teporingo, este conejito de los volcanes acá, es que en esta zona está aumentando la temperatura, las poblaciones del conejo están diezmando porque las plantas de las que se alimenta se están viendo afectadas directamente por el clima. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? Sí. Sí, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué está sucediendo con las ballenas que dejan el mar y suben a la playa? ¿Y qué está sucediendo con los delfines, que es la misma situación? Son mamíferos. También con los peces de algunas lagunas que están apareciendo en gran cantidad muertos, ¿sí? ¿Está un factor climático influyendo? Los peces muchas veces viven a una temperatura de 22 grados Celsius. ¿Qué está influyendo en estos? Gracias. La pregunta. Sí, gracias a usted. Bueno, esto de los encallamientos masivos de las ballenas y de los delfines es un misterio y no se asocia con el clima, más bien se asocia con que por alguna razón el líder del grupo se desorienta y llegan demasiado cerca a la playa y encallan. Hasta donde yo sé, no hay alguna relación directa con cambio climático en ese aspecto.
Y ahora lo de las mortandades masivas también, por ejemplo, de peces o que se han visto de aves o de insectos, etcétera, están más relacionadas con factores de contaminación que con factores directamente de clima, hasta donde yo conozco. Sí. ¿Alguna otra pregunta o sí? Hola, oye, se ha tocado lo que es el tema del CO2, las emanaciones de CO2. ¿Qué tanto se ha estudiado el posible incremento de metano en la atmósfera de los yacimientos congelados en el fondo marino? Sí, ese es un tema muy interesante porque hasta la fecha se le ha echado más la culpa al CO2 del efecto invernadero, pero existen otros gases que también producen efecto invernadero y uno de esos es el metano. Se está descubriendo que probablemente el aporte de metano en el efecto invernadero sea tan o quizá más importante que el mismo CO2, pero apenas está en ciernes todas estas investigaciones, todavía no se tiene nada definitivo. Sí. Yo sí, ¿cuáles son los mitos de los que hablan del cambio climático? Pues en primer lugar que el mundo se va a acabar, ¿no? Ese es uno de los principales, en donde se ha manejado la información de manera muy amarillista, en el sentido de que los mayas tenían razón. Pues no es tan así. Es decir, incluso si hubiera un cambio climático muy drástico, pues nos puede llevar al tren a nosotros, pero la vida sigue y la tierra sigue. Son muchos pedacitos de información muy específicos en el mundo del cambio climático sobre la velocidad a la que se está calentando el planeta, esa es una de ellas, sobre la magnitud, que si va a aumentar hasta los 10 grados centígrados, porque en los años anteriores en los que se han venido estudiando la relación que existe de la atmósfera con la superficie de la Tierra y cómo funciona el clima, es una ciencia bastante nueva. A partir de toda esta ola de cambio climático es que le ha dado un impulso a esa investigación. Entonces hace unos pocos años se exageraba demasiado la cosa del cambio climático. Bueno, aquí hay otras más. Bueno. En algún momento se dice que el Sol se está acercando a la Tierra, ¿será cierto? En algún momento pasará al revés, la Tierra se acercará al Sol, pero para eso faltan muchos miles de años, no nos va a tocar a nosotros, no se preocupe por eso. Sí. Lo que sucede es que el Sol va a crecer porque es una estrella joven y conforme se hacen más maduras, pues van creciendo, y cuando eso sucede, entonces pues ya no nos va a quemar. Bueno. Acá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo nos durará el gusto de ver el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl con hielo? ¿Habrá un momento en que dejemos de verlo? Sí, va a haber un momento en que dejemos de verlo y nos va a tocar verlo a usted y a mí. El Popo ya no tiene nieve porque está activo y entonces ese ya lo derritió. Pero los glaciares más grandes de esta parte pues son los del Iztaccíhuatl, y según unos colegas de la UNAM, entre 5 y 10 años ya no va a haber glaciares en el Iztaccíhuatl permanentes, pues va a haber hielo y va a haber nieve, pero ya se va a derretir la capa esa de hielo que existe ahorita, entre 5 y 10 años. Sí. Buenas tardes. Sí, mencionó que algunos animales, por efecto del cambio verdadero, algunos se extinguen, otros se desplazan. Sí. Y mencionó que la tortuga, sí, y creo que es la tortuga del desierto, sí, vivía en el sur y se desplazó hacia el norte, que según a un lugar muy frío, pero se distribuye en todo en el estado de Sonora y ahí hace bastante calor. Sí, es un clima muy extremo. Los fósiles de esta tortuga están aquí en Valsequillo, Puebla, para hace 20 y tantos mil años. Entonces,
en la época más fría estaba acá en la parte del sur. Conforme se fue calentando, seguramente también se distribuía más hacia el norte. No es que el mismo individuo caminara hasta allá, sino que tenía una distribución más amplia, y las poblaciones de esta parte pues ya se extinguieron y se movieron las de más al centro hacia el norte. Gracias. Yo quería preguntar que si el derrame de petróleo afectó la biodiversidad en el mar. ¿Qué tanto? Sí, definitivamente esos eventos de derrames son pero muy dañinos para la biodiversidad de esa zona, pero con las corrientes marinas pues se extienden así por muchos kilómetros, entonces normalmente son muy dañinos. Sí. Ya. Creo que va a hablar alguien más. No, pregunta. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, hace algunos meses, no recuerdo si fue a inicios de este año o a finales del anterior, yo había leído que millones de abejas estaban muriendo en México, pero yo había leído que la abeja regula la actividad dependiendo de su temperatura corporal. Entonces yo también leí en otras partes que estaban muriendo por una enfermedad o infección, pero había como que otra respuesta diciendo que estaban muriendo por el cambio que había en el clima. Entonces yo quiero saber ahí cuál es como que la más acertada, si es porque estaba variando el clima o si es porque había como una enfermedad en las colonias de abejas. Sí hay un problema de enfermedad en las colonias de abejas cultivadas, de las abejas europeas que se utilizan para la miel comercial. No se sabe hasta dónde el clima tiene una influencia en eso o es un contagio que trajeron de alguna otra parte. Lo que normalmente sucede, y por ejemplo con los anfibios y el problema que tienen también de mortandades extensivas por un hongo, es que se vuelven más susceptibles a enfermarse porque el clima es más caliente. O sea, es más favorable el clima para el parásito y entonces infecta a más organismos. En el caso de las abejas específico, no sé si ese es el caso. Sí, o sea, el clima sí influye para que los organismos sean más propensos a enfermarse, porque se vuelve más, o sea, el clima es más favorable para el parásito y entonces lo hace más fuerte, digamos. En el caso de las abejas puede ser el caso, pero no estoy seguro, no lo sé. Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría que proporcionaras algunas soluciones directas para este cambio, porque es evidente que ya no se puede revertir. Bueno, esta es la penúltima y viene una última pregunta para continuar con el programa. Mira, las actividades que nosotros es que hay acciones a diferentes niveles. Puede ser a nivel individual, así de los que estamos aquí en este salón, que podrían parecer insuficientes, como ahorrar energía. Lo que más provoca contaminación atmosférica, por lo menos en nuestro país, es la producción de energía, tanto de energía eléctrica como de petróleo. Entonces, en la medida que nosotros utilicemos más energía eléctrica o más derivados del petróleo, como la gasolina, se requiere de mayor o genera mayor contaminación atmosférica. Entonces, una forma en que nosotros de manera individual podríamos aportar nuestro granito de arena es ahorrar luz, por ejemplo. Pero eso no es suficiente. Se necesitan acciones, como te digo, a diferentes niveles, y entonces también a nivel de sociedad civil organizada, a nivel de gobiernos y a nivel de muchos gobiernos, se necesitan acciones firmes y con la dirección de reducir nuestros niveles de consumo actuales. O sea, para tener un efecto realmente eficaz en el tema, se necesita un cambio muy importante en nuestras costumbres de cómo vivimos.
Y eso es algo que ha sido muy difícil de lograr, sobre todo en los países que más producen contaminación atmosférica, que son China y los Estados Unidos. Entonces, la dirección es hacia allá. Las acciones se necesitan muy rápido porque la cosa está avanzando muy rápido, pero no se ve muy claro. En todas estas reuniones internacionales para ponerse de acuerdo sobre las acciones a favor del cambio climático, pues no se llegan a soluciones prontas. La última. Allá abajo. Dos cuestiones. Una, bueno, relativo al último tema de la cuestión del gasto exosomático de energía. Es muy difícil, yo creo, para el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, es bastante evidente que va a ser irreversible el uso indiscriminado de agua. Se usan casi 30 metros cúbicos de agua que luego mucha gente ni siquiera paga. Pero no se dan cuenta de que la empuercan, de que la ensucian y de que por ese concepto no se paga un solo 5. Nadie. Entonces está difícil. La otra cuestión que me preocupa es, tengo entendido que la incidencia de cáncer de piel es mayor debido en gran parte a la gran insolación. Eso mismo me imagino que le está ocurriendo a las plantas o les puede llegar a ocurrir. Eso me preocupa mucho. ¿Qué hay a ese respecto? Sí, es el tema de las enfermedades de piel por mayor exposición a los rayos UV, tiene que ver con el otro tema de la capa de ozono, que hace algunos años era el tema de moda, en donde tiene agujeros pues la capa de ozono y por donde penetra los rayos UV. Definitivamente eso también tiene sus efectos sobre otras especies, no nada más sobre nosotros, aunque en realidad no conozco yo así estudios directos que nos digan de qué manera los está afectando. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por esta charla. Vamos a continuar. Gracias a todos. Con el siguiente tema. Gracias. Enrique también tiene una página en internet. Si buscan en Enrique Martínez Meyer, ahí tiene una lista de publicaciones de su investigación más reciente. Si les quedan dudas sobre todos estos temas, pueden consultar a la Conavio. Tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden, por correo electrónico a cervext@conavio.gov.mx, pueden hacer sus consultas. Se da consulta pues desde organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea. Y lo que necesiten información pueden pedirnos. Si no está, pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet. Hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad. Hay sitios sobre las aves, las 1080 especies de aves en el país. Cada una tiene información. Entonces es poco a poco que se familiaricen.